Pero lo que nos falta es avanzar hacia el futuro, enfrentar lo que viene por delante y ver qué es lo que podemos hacer, qué soluciones encontramos. Los jueces han hecho su aporte. Recién estábamos hablando fuera del Zoom sobre la actividad en los tribunales. En otros países se ha reanudado, en algunas provincias se ha reanudado la actividad normal o la normalidad, como le dicen ahora. Y en la capital federal todavía hay reticencia a hacerlo, pero se ha trabajado en ello. Se ha trabajado a través de firma remota, se han trabajado en expedientes nuevos, en expedientes por resolver. Yo personalmente he trabajado en 1.500 expedientes. A lo largo de 75 días he sacado 5 sentencias y librado más de 500 libranzas por cheque de honorarios. Con lo cual se ha trabajado, pero no es suficiente, claro que no es suficiente. Hay que encontrar soluciones, hay que ver qué es lo que pasa. Y la ley concursal nos ha deparado pocas soluciones. Frente a la crisis, no ya en situación normal, frente a la crisis hemos encontrado muchas grietas, muchos defectos. Y esto es parecido, yo escuchaba ayer o leí ayer a un amigo, a Daniel Trufat, que mencionaba la situación de Federico el Grande cuando tuvo que expropiar el molino, anécdota que ustedes conocerán seguramente. Y recordaba otra anécdota, la del juez Pisón, la del juez romano que impartía justicia en España, cuando condenó a muerte a un asesino, a un supuesto asesino. En el momento de la ejecución se presenta ¿quién? El asesinado. No había muerto, no lo habían matado. Con lo cual el centurión tomó al supuesto asesinado y al supuesto criminal y lo llevó delante del juez Pisón y dijo, mire, no ejecuté al asesino porque acá está el asesinado. Y el juez Pisón, ¿qué dijo? Al asesino, al supuesto asesino, hay que ejecutarlo porque está condenado. Y la condena está firme. Al asesinado, hay que condenarlo porque provocó la muerte de 2 personas, porque al centurión también hay que matarlo por desobediente. Y mató a los 3. Y durmió tranquilo. Lo que pasa con la ley concursal es eso. Es una apariencia de ley concursal que era para otra época, que no sirvió en la emergencia, porque el concursado termina en quiebra o no da solución a sus problemas. Los acreedores no reciben una paga normal. El síndico no cobra casi nada y el juez es desacreditado por la política o por otros motivos que andan alrededor del problema. Con lo cual tenemos que hacer una prognosis, tenemos que hacer comparaciones, tenemos que buscar soluciones para enfrentar el futuro, ver qué es lo que podemos hacer, la renegociación de la acuerdo, bueno, pensémoslo, porque sería donde lo que era poco es menos y tampoco en este Zoom, en esta conferencia. Y les cedo ahora a Antonelli para que vaya sucesivamente presentando a cada uno de los expertos que acompañan. De todos modos, el flyer ustedes tienen el currículum y el nombre de la conferencia que van a dictar cada uno. Gabriela, adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Chomer. Bueno, tengo el honor de presentar a la siguiente expositora, que es la doctora Alicia Ferrer. Ella es Gabriela, no te profesora de oigo. Derecho Comercial en la facultad. ¿Los demás sí me Gabriela. escuchan? La doctora Ferrer es profesora de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, directora del Instituto de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, vicepresidente académico del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. La doctora Ferrer es de Uruguay, así que con respecto a ella vamos a primero escucharla y después, estaba dicho en la sala de espera, vamos a habilitar la ronda de preguntas. Yo no te oigo, Gabriela. Ya lo voy a solucionar, pero creo que los demás me están escuchando, ¿no? Sí, sí. Ok. Sí, yo te escucho. Alicia. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Yo voy a tratar de respetar el tiempo asignado para la conferencia.
que se trata básicamente de informarles qué está pasando en Uruguay con la pandemia desde el punto de vista sanitario. Todo bastante bien, tenemos pocos casos activos, problemas con la frontera seca con Brasil, pero que es donde hay casos, pero la situación económica es lo que más nos preocupa. La actividad está, menos en el sector de los espectáculos públicos, sector turístico, está totalmente restaurada. La actividad comercial, incluidos los shopping centers, la construcción estuvo solamente 20 días parado y fue un factor de reactivación muy importante por la importancia y la multiplicación que el funcionamiento de la construcción tiene en el resto de la economía. Si bien el problema sanitario está controlado, obviamente estamos todos en estado de alerta permanente y cuidándonos. Mucho barbijo, mucha distancia social, los chicos van a clase, pero todos nos cuidamos. ¿Qué pasa con la economía? Acá tenemos un problema que no parece ser tan grave como al comienzo de la pandemia todos pensamos. ¿Por qué pensamos que el problema era grave? Porque Uruguay, al igual que todos los demás países de América Latina, tiene un fuerte déficit fiscal agravado notoriamente por gastos extraordinarios que la pandemia ha provocado. ¿Qué ha hecho Uruguay al respecto? Ha tomado distintas medidas. Y más popular de las medidas que tomó el gobierno fue crear Fondo Coronavirus, y para ello un impuesto del 20% sobre los ingresos superiores a aproximadamente $2.300 de funcionarios públicos, legisladores, magistrados, funcionarios de confianza política, por un periodo de 2 meses. Se recaudaron solamente $16 millones por este impuesto, pero desde el punto de vista social es el único impuesto que se va a recordar históricamente como aplaudido por toda la población. ¿Por qué? Porque justamente se le pidió a quienes no iban a sufrir ninguna consecuencia que pagaran, aunque sea un tributo extraordinario por ello. Y además, el Fondo Coronavirus logró reunir alrededor de $100 millones por concepto de donaciones de empresas y particulares. ¿Qué otras medidas se tomaron? Ampliación y flexibilización del seguro de paro para los trabajadores formales. Con eso se atendió las finanzas de las empresas, porque ya no tenían que pagar los salarios, y también se protegió el ingreso de los trabajadores. En esta semana el Ministerio de Trabajo anunció que las empresas, por cada trabajador que retomen al trabajo, va a recibir un crédito para la seguridad social de $130 por un periodo determinado, que ahora no recuerdo exactamente, pero creo que son 3-4 meses. La intención es que se salga finalmente de la pandemia manteniendo la mayor cantidad de puestos de trabajo posible. Por supuesto que el que quiso despedir despidió, pagando las indemnizaciones correspondientes, no hay suspensión de los despidos, no ha habido ninguna modificación de la legislación laboral, salvo la extensión y flexibilización del seguro de desempleo. También para atender a aquellos que no son trabajadores formales, sino que son microempresarios o cuentapropistas, se decretó que la Agencia Nacional del Desarrollo iba a dar unos préstamos blandos amortizables a largo plazo. Para sorpresa del gobierno, lo tomó la 10ª parte de aquellos que estaban autorizados para hacerlo, probablemente por el temor de la gente que no tiene ingresos de tomar créditos que luego no sabe si los podrá pagar. Por supuesto, el mayor número de resoluciones surgieron en cabeza del Ministerio de Desarrollo Social, aumentando la protección social de aquellos que ya la tenían y extendiendo la protección social a aquellos que no la tenían. Y la mayor cantidad de
la mayor cantidad de medidas surgieron del Banco Central del Uruguay. Cómo a través de medidas de estímulo al crédito, disminuyendo los encajes, extendiendo y flexibilizando el crédito en los vencimientos de los plazos del crédito por hasta 12 meses. ¿Se escucha? Sí. Tanto de pago de capital como de intereses, no se autorizó a no modificar la clasificación contable ni la clasificación de las categorías de riesgo de los deudores, lo cual resultaba esencial, porque si se seguían las reglas de Basilea estrictamente, ¿verdad? La mayor parte de aquellos que pedían la refinanciación de los créditos a consecuencia de la pandemia no iban a poder obtener esa refinanciación. También puso el Banco Central que las tasas de interés a aplicar durante la extensión del plazo y la refinanciación no podrán ser superiores a la acordada en el crédito real, y hay un sinnúmero de resoluciones del Banco Central de Uruguay que acabo de resumirles, cuya intención básicamente es que la cadena de pago se mantenga y las empresas puedan contar con créditos para retomar la actividad en la que debieron estar cerradas. Desde el punto de vista concurso, hubo absolutamente ninguna reforma legislativa, a pesar de que hubo propuestas concretas. Les puedo hablar de las que presentó el Instituto de Derecho Comercial de la FACA. Hoy el director es Ricardo Olivera, yo soy exdirectora, donde básicamente se propuso normas para el funcionamiento de los órganos societarios a instancia, la postergación de las solicitudes de declaración de concurso, la facilitación de las reorganizaciones concursales, poniendo las reglas sobre el acuerdo privado de reorganización, la suspensión de las sanciones administrativas en los casos de devolución de cheques de pago diferido, la derogación de la causal de disolución de las sociedades comerciales por pérdidas y la reducción preceptiva del capital por pérdidas, y la suspensión de las ejecuciones y embargos sobre cuentas bancarias identificadas. Ese era el contenido básicamente del proyecto de ley que se presentó por parte del Instituto. El Colegio de Abogados del Uruguay a su vez presentó un proyecto muchísimo más reducido que se limitaba básicamente a consagrar una moratoria general impidiendo toda clase de ejecución y derogando la obligación del deudor de pedir dentro del plazo de 30 días de conocida su situación de insolvencia el concurso. Ninguno de los dos proyectos de ley presentados ingresó a estado legislativo. El Poder Legislativo siguió funcionando todo el tiempo en el Uruguay sin tema. ¿Cuál es la razón por la cual el legislador y también el Poder Ejecutivo, que también lo recibió y resolvió no moverlo, digamos, se negó a considerar estos proyectos de ley vinculados a satisfacer las eventuales necesidades que iba a tener el empresario a consecuencia de la pandemia y frente a la insuficiencia de las normas concursales para este tipo de situaciones? La idea era que la economía no iba a sufrir demasiada catástrofe y que las previsiones que teníamos los juristas de que iba a haber avalancha de procesos concursales y avalancha de procesos de ejecución no se iba a dar. Afortunadamente tuvieron razón. Ni hubo avalancha de solicitudes concursales una vez levantada la feria judicial sanitaria, ni hubo avalancha de ejecuciones. La economía parece estarse reactivando y les comento que ayer el Estado resolvió emitir deuda pública por $2.000 millones, tuvo una demanda que triplicó la oferta, y la gran novedad es que emitieron el 70% de la deuda en pesos uruguayos indexados y tuvieron un éxito rotundo.
Eso demuestra que, por lo menos para los inversores, la economía uruguaya no está en la crisis que nosotros preveíamos. De cualquier manera, esto no es la isla de la fantasía y la situación no es del todo buena. Yo diría que ni del todo ni un poquito buena. Es una situación muy complicada. Lo que nos pasó al tener muy controlada la crisis sanitaria es que hubo una reactivación muy rápida. Hoy funciona todo menos los espectáculos públicos y el sector turístico. Por supuesto no hay teatros, los restaurantes y bares funcionan con muchas restricciones, los hoteles no funcionan, las fronteras están cerradas y hay un sector que cuando tenga que reabrir se encuentre con la problemática de que no va a poder hacerlo. ¿Cuál es la problemática que hoy tiene que enfrentar Uruguay con mayor preocupación? El fuerte déficit fiscal, un tema común a toda América Latina, que lo vamos a terminar pagando en el quinquenio venidero. Hay un enorme enlentecimiento del comercio exterior, esencialmente por la recesión en Brasil y en Argentina. De a poquito, de a muy poquito, estamos viendo a comerciar con China, que es nuestro principal cliente y nuestro principal proveedor. Lo que se está tratando hoy es de mantener dos cosas. Primero, la cadena de pagos intacta, que las empresas tengan el dinero suficiente como para poder retomar la actividad normal cuando así sea necesario, y sobre todo mantener el nivel de inversiones privadas. Nosotros en este momento tenemos un par de inversiones privadas enormes, una de ellas es la segunda planta de UPM, que está obviamente generando enormes ingresos por concepto de fuente de trabajo fundamentalmente. Por lo cual, por primera vez, y yo soy una señora grande, estamos contentos de ser chiquitos. A nosotros las maestras en la escuela, cuando nos enseñaban geografía, para que no nos asustáramos de tener unos vecinos tan grandes, nos decíamos que éramos más grandes que muchos países de Europa. Y hoy encontramos con que nuestra pequeñez geográfica y demográfica ha resultado ser una ventaja relativa importante, tanto para el control sanitario como para poder concertar, y en eso el sistema político uruguayo se comportó de una manera muy seria y responsable, tanto el partido de gobierno como la oposición, políticas de ayuda económica a los sectores formales e informales que permitieron ir sorteando esta crisis sin mayores, por lo menos, daños hasta el presente. ¿Qué es lo que prevemos? Que en algún momento, dentro de los próximos meses, toda esta avalancha que preveíamos y no pasó, pueda llegar a pasar, y sobre todo nos preocupa y nos ocupa todo el sector de turismo, que genera enorme cantidad de fuentes de trabajo, que no puede ser reactivado, no se sabe hasta cuándo, y que probablemente no pueda reabrir sus puertas. Nuestros proyectos de ley siguen esperando, y veremos si es necesario reflotarlos o si podemos seguir como hasta ahora, como en una especie de isla de la fantasía, con la diferencia que el avión no aterriza porque los aeropuertos están cerrados. Con esto termino, y si quieren hacerme alguna pregunta, encantada. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Como la doctora Ferrer tiene otra conferencia, vamos a hacerle una serie de 4 preguntas. Una de ellas se la voy a hacer yo, y luego, bueno, la medida de lo posible. Y pido disculpas porque me tuve que retirar, porque no tenía sonido. Si la pregunta es equivocada o si ya se habló de eso, pido mil disculpas. Alicia, esto después lo va a hablar Javier Lorente, pero ¿es necesaria una reforma para la crisis? En Uruguay,
particularmente frente a la crisis, o han respondido lo suficientemente bien acolchonando el golpe frontal de la pandemia? No escuché bien la pregunta. Creo que me preguntaste si es necesaria reformar la ley de concursos. ¿Puede ser? A ver, yo lo que expliqué es que nosotros entendíamos que sí y que habíamos presentado un proyecto a nivel del instituto entre varias cosas, modificando, sobre todo modificando el régimen del acuerdo privado de reorganización. Ustedes le llaman AP, nosotros APR. Generando lo que hoy no tiene, que es una especie de blindaje previo, ¿verdad? Para evitar que, o para permitir, no para evitar, para permitir que el deudor eventualmente pudiera llegar a acuerdos con sus acreedores sin sentirse presionado por eventuales acciones ejecutivas. Pero vuelvo a repetir lo que dije, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo entendieron que no era necesario ni oportuno modificar la ley concursal, porque no iba a Pero la haber pregunta, la Alicia, crisis. Sí, la pregunta va básicamente a lo efectivo, a lo empírico. ¿Respondió la ley o no? bueno, sí, pero lo que pasa es que no hubo demasiadas solicitudes de concurso. A ver, lo que hubo fue, aquellos que estaban en la cornisa cayéndose con la pandemia, se desplomaron. Pero yo creo que hay más cierre de comercios, bajada de cortina, sin presentaciones concursales, que presentaciones concursales. Por eso que la ley no se ha puesto a prueba. No hemos tenido dificultades, a pesar de que hay suficiencias legales. Bueno, muchas Gracias, gracias, Alicia. Doc. Muchas Gabriela gracias. monitorea si hay Sí. preguntas. Sí, vamos a esperar un segundo a ver si recibimos alguna pregunta y mientras tanto voy a ir presentando al muy reconocido profesor de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor Javier Lorente, que es el expositor siguiente. No tenemos preguntas para el expositor anterior, así que vamos a seguir con Javier, en uso de la palabra, Javier. Gaby, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Empiezo de rigor, pero en este caso es por placer personal. Agradezco al Departamento Económico y Empresarial de la UBA, persona de su director, del doctor Chomer, del que formo parte, por cierto, que no, una especie de autoagradecimiento, una cosa rara. Por supuesto, también agradezco particularmente a la doctora Noel Rubachín, que estuvo haciendo un meticuloso trabajo de pesquisa de datos previos para esta charla. Tipo Sherlock Holmes, estuvo investigando algunos procesos concursales que están en curso para ver si se puede sacar de ellos algunas enseñanzas hacia el futuro. Y por esto, bueno, agradezco a los que están integrando este panel conmigo, a Alicia que me precedió y a los reconocidos profesores que siguen después. Espero que sus exposiciones hagan perdonar el segmento que me toca a mí, ¿sí? Que, repito, no pretende tener un gran vuelo académico, sino me está buscando eminentemente cuestiones prácticas de las cuales se puedan sacar enseñanzas para el futuro. Lo que ha pasado en la mayoría de los países del mundo es que han modificado su ley de concurso. Solamente hay dos, con todo respeto por el Uruguay, solamente hay dos jurisdicciones concursalmente sofisticadas que no han modificado su ley de concurso en la emergencia, que son Canadá y Estados Unidos. El resto de las jurisdicciones, repito, sofisticadas, o ya la han modificado o tienen proyectos legislativos significativos y serios en curso.
solamente por mencionar algunos de los países que han modificado la ley de concursos. En Europa, virtualmente todos: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Eslovenia, República Checa, Polonia, obviamente saliendo de Turquía, saliendo de Europa, Australia, Singapur, la India, y para no ir tan lejos, a nivel regional, Colombia y Perú. Y Colombia, haciendo un alarde de potencia reformadora, no solamente lo ha hecho una vez, sino lo hizo 2 veces en el curso de la pandemia. Estoy eligiendo 4 países de estos que nos dejan enseñanzas de qué cosas se pueden hacer con y sin reforma legislativa. Uno imagina que la mayoría de los países sofisticados, los países del primer mundo, todos tenían plataformas digitales de funcionamiento de la justicia y de la celebración de audiencias. Pues no es así. Para mi sorpresa, Canadá no celebraba audiencias digitales, ni telefónicas, ni por videoconferencia. Las audiencias en Canadá eran presenciales. Ignoro por qué, pero a diferencia de sus vecinos, que Estados Unidos celebra audiencias virtuales y, desde hace muchísimo tiempo, Canadá seguía con audiencias presenciales. Mudaron a la modalidad virtual en una semana. Les tardaron una semana en recomponer el funcionamiento de su sistema concursal. Francia tampoco tenía un sistema digital pleno. Necesitaron un ajuste en la ley dictado en abril, es decir, a muy poco tiempo del comienzo del estado de emergencia, para digitalizar la mayoría de las presentaciones y comunicaciones. Pero bueno, ustedes me dicen, bueno, están hablando de Canadá y de Francia, países completamente del primer mundo. Bueno, Colombia, que tiene una realidad geográfica y demográfica similar a la Argentina, estaba y está mucho más avanzado. Como la mayoría debe saber, el juez concursal en Colombia es un órgano administrativo, la Superintendencia de Sociedades, y ya estaba funcionando con una plataforma digital portentosa, robusta, y tardaron también virtualmente nada en reanudar las actividades de los procesos concursales. Las reformas lo único que vinieron a dar fue más alternativas para seguir brindando soluciones. Y Perú, mucho más recientemente, dictó un procedimiento nuevo, un procedimiento acelerado de reestructuración concursal, el PARC, que también prevé soluciones sobre plataformas digitales y comunicaciones digitales. Es decir, que si Colombia y Perú lo pudieron hacer, no veo por qué el legislador argentino no podría haber encarado una reforma puntual, concreta, no necesariamente coyuntural, para permitir el más rápido funcionamiento pleno de los procesos concursales. Quienes han tenido que salir a dar la cara en esto han sido los jueces. Y en esta revista de situaciones que han ocurrido durante la pandemia, se han abierto entre 7 u 8 concursos. Generalmente se habla de 8, pero la doctora Rubachín, con su pericia como Sherlock Holmes, solamente ha encontrado 7, que los tengo acá listados. El primer caso que se presentó en la pandemia es el que tuvo una gran difusión pública, es Trident Southern Exploration de Argentina. Este se presentó ante un juzgado de feria, se remitió al juzgado del doctor Werry, y el doctor Werry le hizo una serie de observaciones que la concursada todavía está tratando de satisfacer en materia de rehacer ciertos informes de los requisitos formales que exige nuestro artículo 11, y le pidió ciertas explicaciones que, repito, la concursada aún está tratando de brindar. Pero independientemente de aquel que fue el primer concurso, ya tenemos 3 procesos concursales efectivamente abiertos. En la mayoría de los concursos preventivos se explicó por la concursada la dificultad de componer los requisitos del artículo 11, producto del aislamiento social
preventivo y obligatorio. Al menos en dos hay constancia que el juzgado amplió el periodo que prevé nuestra ley. Nuestra ley prevé un periodo, hago esta explicación un poco sonsa, porque está Alicia, que me consta que si bien conoce bastante bien la ley argentina, este es un pormenor, da un plazo virtualmente automático de 10 días para completar los requisitos, 10 días hábiles judiciales. Independientemente de este plazo, que repito, es casi automático, tanto en el caso Trident como en el caso Ingeniería Gastronómica, en el caso Trident, el juzgado 23, y en el caso Ingeniería Gastronómica, precisamente ponderando las dificultades para cumplir los requisitos del artículo 11, vista la imposibilidad de los profesionales, abogados y los contadores públicos de poder estar moviéndose libremente y estar circulando libremente para poder cumplir con ello, se dieron plazos adicionales. En el caso de Trident le dio 5 días más de los originariamente previstos, y en el caso de Ingeniería Gastronómica, el juzgado 4 otorgó 15 días adicionales, además de los 10 de la ley. ¿Cuál es la enseñanza que quizá podemos extraer de esto? Y me lo permito poner a consideración de todos. En mi experiencia personal y profesional, al menos en distritos concursales sofisticados, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, el 99% de los concursos finalmente se terminan abriendo. ¿No es tiempo de repensar una apertura automática de los concursos preventivos, tal como traía nuestro proyecto de 1993, que de alguna manera se veía en el modelo norteamericano de la apertura automática? A las 24 horas está abierto el proceso concursal. Si quizá no estamos listos para eso, para una apertura automática, ¿por qué no tomar en cuenta lo que acaba de sancionar Colombia en sus leyes de emergencia, que habla de un periodo de análisis de 3 días? En 3 días el juzgado es semiautomática la apertura del proceso concursal. No digo que en la Argentina pase el fenómeno mexicano, que los jueces especializados de concursos, teóricamente especializados de concursos, tardan meses en disponer la apertura de los procesos concursales, y con eso la suerte de la empresa termina finalmente completamente deteriorada. Probablemente una de las enseñanzas que nos deje esta pandemia es si no estamos en condiciones de pensar una apertura automática de los procesos concursales. La siguiente cuestión que les pregunto, y esto sí es algo bien local, es el 3003, el formulario de juicios universales en provincia de Buenos Aires, el 7205. Para los más memoriosos, recordarán que esto tiene que ver con una pretensión de nuestra ley concursal de hacer un registro nacional de concursos. Este registro nacional de concursos tiene una pequeña demora en su implementación de casi 50 años, porque intentó ser implementado por la 19.551 de 1972, pero llamada a entrar en vigencia en 1974. Bueno, ese registro de juicios de concursos, registro para saber si un deudor está concursado en otra legislación, en otra jurisdicción o en esta jurisdicción, presenta un obstáculo para la apertura del proceso concursal. De los 3 procesos que se abrieron, en el caso Cofina, se decretó la apertura del proceso concursal solo una vez que presencialmente el deudor había logrado tramitar el certificado de juicios universales, porque todavía, y a pesar de ciertos pedidos que ha hecho el Colegio Público de Abogados, no se ha implementado una solución digital para este requisito bastante sonso.
Tan sonso es que en los otros dos expedientes que también se abrieron, el juzgado confió en la denuncia del deudor, del abogado del deudor, respecto de que no existían juicios anteriores, y confió en algo bastante más sencillo, que es que el actuario ingresó en el sistema informático, cosa bastante más sencilla, y comprobó o bien que no había otros juicios, o bien que si sí había otros juicios correspondían a ese mismo tribunal. Parece que en el año 2020 parece que todavía el soporte papel del certificado 3003 o del 7205 parece que es casi como anacrónico. Por supuesto que otra de las cosas que también es menester destacar que han hecho los juzgados en la emergencia es apartarse del texto de la ley. El artículo 13, cuando dice que se dispone la apertura del proceso concursal, determina la fijación de un montón de fechas que hacen al cronograma secuencial del proceso. Bueno, utilizando la discrecionalidad y la condición de director inteligente del proceso, en los juzgados en que los que efectivamente se abrió el concurso preventivo, no se dispuso la fijación de este cronograma. Poco sentido tenía fijar este cronograma, la fecha del informe general, la fecha del informe individual, el procedimiento verificatorio, sino que simplemente se dispuso la apertura y como consecuencia de ello se lograron los efectos deseados de la apertura del juicio universal. Hay dos aspectos sobre esto, o tres aspectos que querría destacar. Uno, que lo mencionó al pasar el doctor Chomer en su presentación inicial, la ocurrencia o la que ha tenido el juzgado 18 al establecer el sorteo del síndico a través de una audiencia celebrada sobre la base de la plataforma Zoom, con la participación de las sindicaturas, de los acreedores que quisieran anotarse previa comunicación electrónica. En los otros dos casos, los juzgados 24 y 25, fueron un poco más conservadores e hicieron el sorteo con la presencia de la secretaria y de la secretaria privada, con la presencia del letrado de la deudora y de un representante del consejo profesional. Quizás el mecanismo de designación a través de una plataforma virtual sea algo que pueda quedarse, porque brinda virtualmente las mismas garantías que la desinsaculación presencial. Pero los otros dos aspectos un poco más trascendentes que quiero marcar, y claramente en vocación de spoiler de lo que van a decir los doctores Villoldo y Stolkiner, es la cuestión de cómo se van a hacer los informes mensuales de evolución patrimonial de la empresa, que entiendo que es la temática o el tópico que va a tratar Marcelo, y la mucho más difícil cuestión de cómo llevar adelante el proceso verificatorio, sobre lo que entiendo va a hablar Martín. Esto es particularmente relevante porque en el caso Cofina, que el juzgado dispuso la apertura del proceso concursal, le pidió al síndico que indicara cuál era el mecanismo a través del cual se iba a hacer la verificación si la pandemia o el aislamiento continuaban. Y el juzgado, bueno, también ha tomado estado público lo que sucedió en el caso Vicentín. En el caso Vicentín se hizo una propuesta para hacer un mecanismo digital, una plataforma digital de verificación. Acá la sindicatura, en el caso Cofina, dijo que esta solución que había tomado estado público, al menos en los medios académicos, no podía repetirse porque la envergadura de Vicentín permitía soluciones que no se permitían en este caso Cofina, y más bien lo propuso mediante
una modificación en el sistema LEX. Tomo nota de la tarjeta roja que me acaba de sacar el doctor Chomer. Y casualmente lo que propuso la sindicatura es seguir una presentación que hizo el doctor Stolkiner ante el Consejo Profesional como una solución generalizada, que una vez más entiendo que esto podría ser una enseñanza para que se quede en nuestra legislación, para facilitar, siguiendo otros modelos donde también las presentaciones de solicitud de verificación no son presenciales, son vía carta o vía digital. Y termino con una última cosa que tiene que ver con la suspensión de juicios de agresión individual contra la concursada, la restitución de fondos embargados y el otorgamiento de medidas cautelares protectorias del deudor. En los juzgados 24 y 25 se libraron oficios DEOX, oficios automáticos, para suspender las medidas de ejecución forzada y la transferencia de fondos hacia el juzgado del concurso, y el juzgado 24 además dispuso una medida cautelar clásica para nosotros, que es evitar el pago de cheques de pago diferido, y evitar la imposición de multas y sanciones como consecuencia de esos rechazos. Una vez más, esto, y perdón por ser insistente con eso, no podríamos tener esto como un efecto automático, y si no estamos dispuestos a dar el salto de fe que tiene el régimen norteamericano, que repito, estas son las órdenes que se dictan dentro de las primeras 24 horas, lo que llaman las first day motions. ¿Por qué no como en España? Que tenga un efecto normativo o estatutario, que por el mero hecho de la presentación de cierto documento, estoy hablando del artículo 5 bis, que simplemente denuncia que se está iniciando ciertas negociaciones, se produce por efecto normativo o estatutario la suspensión de estas acciones de agresión y el impedimento de trabas de medidas cautelares o sanciones cautelares. Y Colombia, y ahora sí, 15 segundos, lo introdujo en su reforma del mes de abril, también para darle mayor celeridad y mayor protección a los patrimonios en crisis, porque el concepto que todos compartirán es que cuanto más tarda la solución concursal, más probablemente tenga razón nuestro presidente, que confunde que todos los concursos preventivos son quiebres. Nada más que eso, gracias. Muchas gracias, profesor Javier Lorente. Vamos a darle la palabra al profesor Martín Alejandro Stolkiner. Él es contador público de la Universidad de Buenos Aires y especialista en sindicatura concursal, también de la Universidad de Buenos Aires. Fue vicepresidente de la Comisión de Actuación en Procesos Concursales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor Stolkiner, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Bueno, primero quiero agradecer especialmente al Departamento de Derecho Económico y Empresarial de la Facultad de Derecho de la UBA, particularmente al doctor Chomer, su director, y muy especialmente a la doctora Antonelli, que no solo es presentadora, sino que hizo un esfuerzo importante para esta charla. Ya hace tiempo que somos varios los profesionales, magistrados, funcionarios de la justicia, que estamos trabajando en la implementación de las tecnologías de la información en lo que es el proceso concursal. Y eso no es solamente por la economicidad y la eficiencia del proceso, sino porque es la única forma hoy de alcanzar uno de los objetivos de la concursalidad, que es la concurrencia de los acreedores. Incluso no me pasa inadvertido que en estos días hubieron muchos proyectos que incluso hablaban de mediación, proyectos con mucha participación de los acreedores en los salvatajes de las empresas, a los cuales, si no les damos las herramientas tecnológicas
para acercarse al proceso concursal, difícilmente alcancen ese objetivo. Y hay algo más. Hoy estuve revisando los datos del INDEC, y casi el 60% de la población argentina tiene 35 años o menos. O sea, prácticamente el 60% de la población nació y creció en un entorno digital. Dentro de ese marco, solamente la comodidad de lo que conocemos y la resistencia al cambio puede explicar que el procedimiento judicial en general, y particularmente los concursos preventivos, no se hayan abierto a este proceso y este cambio tecnológico, manteniendo formas rituales que hoy no tienen ni justificación ni explicación alguna. Dentro de ese contexto, y creo que me dio mucho pie Javier en la charla anterior, y ya verán por qué, y ya expuse varias veces, en varias charlas, incluso la primera fue en el seno de mi comisión, el proyecto que tengo de hacer digital el proceso de verificación de crédito, o más que digital, no presencial. De hecho, salió un artículo publicado en Repar, que también bien detallado cómo es el procedimiento, porque es difícil de creer que estando en el año 2020, el proceso de verificación de créditos sea, con algunos matices procedimentales, pero el mismo que el que se fijó allá en el año 1972. Básicamente el mismo. Pasaron 50 años casi, y el procedimiento es exactamente igual. No quiero abundar porque sé que hay varios que capaz escucharon mis charlas anteriores o leyeron el artículo, pero muy brevemente, la verificación no presencial que estoy proponiendo es la creación dentro del LEC 100 de un buzón digital. En ese buzón digital, los pretensos acreedores llenarán un formulario electrónico. Esto no estaba en la idea original, sino que el aporte continuo de colegas, abogados y amigos me hicieron ver que es importante. Un formulario electrónico indicando el nombre y denominación, quit, monto, causa, privilegio, constituyendo el domicilio electrónico en los términos de la acordada 38-2013 de la Corte Suprema. Y acompañando aparte todos los títulos justificativos que sustentan ese pedido de verificación de crédito. Para hacerlo muy rápido, esta parte, porque ya... Bueno, el buzón va a ser accesible por el síndico hasta la apertura de la etapa del artículo 34, pudiendo en esa oportunidad ser abierto el proceso y todos los interesados y legitimados en hacer observaciones y compulsar los pedidos de verificación, hacerlas también en forma digital, agregándolas directo a cada uno de esos pretensos acreedores. Cerrado el artículo 34, en el mismo sistema, y teniendo los domicilios constituidos, el síndico podrá realizar las compulsas y las averiguaciones del artículo 33, notificando a los pretensos acreedores a los domicilios electrónicos constituidos. Una vez vencido el plazo, se cierra el buzón y se integra el legazgo individual con lo que denunció el deudor en los términos del inciso quinto del artículo 11 de la ley 24.522. Y quiero destacar las ventajas que tiene la digitalización, porque no solo facilita el acceso a los documentos, y los que me sugirieron el formulario electrónico, obviamente conozcan mejor la herramienta informática que yo, el índice es mental. Imaginemos concursos con muchos acreedores en papel, que tenemos que buscar papel hasta que lo encontramos, que tiene que estar ordenado. En el digital es mucho más sencillo, directamente buscar y se busca. Preserva la memoria física del documento, prácticamente no tiene desgaste, garantiza la conservación, evita la pérdida de calidad del papel que produce el paso del tiempo, se puede incorporar fácilmente a otros documentos. El copiar y pegar, el famoso copiar y pegar, se puede compartir instantáneamente y permitir la consulta simultánea con miles de usuarios. Se reduce el espacio físico que ocupa el almacenamiento, elimina la necesidad de desplazamiento físico de las personas,
contribuye al cuidado del medio ambiente, etc. Y como dijo, y fue la propuesta del director del instituto, el doctor Schomer, esta charla no es básicamente académica, sino ver un poquito el futuro. Y para ver el futuro tenemos que ver qué es lo que se está haciendo. Y voy a traer, y le agradezco al doctor Lorente el pie, dos antecedentes que tenemos de verificación de crédito no presencial. Uno es el de Vicentín, creo que es conocido por todos. Obviamente todos conocen el concurso, así que no vamos a decir mucho. Pero claro, es una gran empresa en la cual se creó una página web, la cual está diseñada, administrada y hosteada, que repito la palabra, hosteada, no sé si existe en español, pero alojada por la sindicatura, en la cual, además de publicar la información referente a la marcha del proceso, se creó un buzón digital para recibir estos pedidos de crédito. No todos los procesos son Vicentín, no en todos los casos en el hosting, ni en la administración de una base de datos a través de una página propia. Y el segundo concurso que quiero traer, y vi que en la charla hay gente de Mendoza, es los autos Green, mega concurso, lo llaman allí, del tercer juzgado de procesos concursales de la ciudad de Mendoza, en el cual se estableció dos formas de verificación de crédito. Una no presencial y otra presencial, optativas para los acreedores. Y voy a ir, la que más me interesa obviamente es la no presencial, que es el objeto de esta charla, y volviendo a lo que dijo Schomer, es un poco el futuro, es lo que viene. Y en este caso, el juez, perdón, sí, creo que juez del juzgado del tercer juzgado de procesos concursales, estableció que la verificación de crédito se haga a través del sistema, del portal del servicio, del sistema MED, que es el sistema de gestión judicial del Poder Judicial de la provincia de Mendoza. Y serán los acreedores los que en formato digital deberán subir al sitio institucional de este Poder Judicial, también adoptando lo que es un formulario electrónico. Que se pone básicamente lo mismo que la propuesta que había sugerido. En el caso de no contar con patrocinio letrado, en la ciudad es necesario a los fines de subir estos escritos al sistema judicial y que constituye la firma electrónica de los escritos, se estableció un trámite de ratificación en soporte papel con firma hológrafa ante la sindicatura. Pero es solamente para el caso de no intervenir matriculado en la provincia de Mendoza. Bueno, este caso Green es muy interesante porque avanzó aún más, pese a que hay cuestiones que no comparto y después la voy a reseñar. Que estableció que independientemente del modo en que fueran presentadas las insinuaciones u observaciones y los pedidos de verificación, o sea, independientemente de si se adoptó el método presencial o el no presencial, los legajos de los acreedores serán formados solamente en formato digital. Y acá es donde no comparto, y después voy a ampliar un poco, impone al síndico presentar, para el caso de aquellos acreedores que optaron por la verificación presencial o aquellos revisionantes, observantes o impugnantes que hubiesen también optado por esta metodología, el síndico es quien debe acompañar todas las insinuaciones presenciales y las observaciones presenciales recibidas. Este caso obviamente se acerca mucho más a la propuesta que tengo yo, ya que se hostea en el sistema de gestión del Poder Judicial con las sabidas ventajas que ello tiene. Porque obviamente al tener firma digital, al tener registrados los letrados que suben esa documentación, y en el caso del Poder Judicial de la Nación, los ciudadanos que pueden registrarse también y verificar su identidad ante la Corte,
permiten verificar la identidad de quién es el que está presentando el pedido de verificación de crédito. Otro aspecto positivo es que evita la posible pérdida de información por problemas de hosting. Todos nosotros somos profesionales independientes, los que llevamos a cabo la labor sindical, y difícilmente podemos asegurar la calidad de resguardo del hosting que tiene o que debería tener un poder del Estado como es el Poder Judicial. Por otro lado, asegura la permanencia. Nosotros somos síndicos hoy, no sabemos si lo sabremos mañana. Y también el objetivo planteado de la digitalización íntegra del proceso de gestión. Porque, volviendo a lo que dijo Chomer y ayudó muy bien Lorente, creo que a eso vamos. Por otro lado, y es algo que remarcó el doctor Lorenzini en una charla que dimos con él, no todos los casos son Vicentín y no todos los síndicos tenemos la facilidad o la posibilidad de desarrollar esa herramienta. A ver, ¿qué hay para criticar a este fallo Green? Y básicamente las imposiciones a la sindicatura. Imaginemos que recibir verificaciones presenciales en formato papel y después tener el síndico que digitalizar todas y cada una de las presentaciones y subirlas y hacer lo mismo con las observaciones, no solo importa una enorme carga adicional de trabajo, sino que puede implicar una alteración en la cadena de custodia de la documentación. No podemos garantizar que no se pueda haber modificado el contenido de esa documentación, de esa información. A ver, podemos asegurar que en un universo importante de pedidos de verificación de crédito, la digitalización sea perfecta. Y en definitiva, ¿de quién sería la responsabilidad de la integridad del contenido de la documentación? Yo creo que la propuesta de Green en este aspecto, y espero que los colegas mendocinos me apoyen en esto, es inaceptable. Creo que debemos ir indefectiblemente a un sistema no presencial, y en el cual la responsabilidad de la subida de la información es íntegramente de quien firma. No me quiero exceder en el tiempo porque me comprometí a ser muy escueto, no pasarme de 10-15 minutos, y quiero tratar un solo tema que muchos advierten en esto del hosteo de la documentación del Poder Judicial. Muchos sostienen que es una forma de eliminar o limitar la extrajudicialidad del proceso de verificación de crédito. Yo no estoy muy de acuerdo que el proceso de verificación de crédito sea extrajudicial, es más bien un híbrido. Es verdad que empieza una presentación por fuera de lo que es el Poder Judicial, pero se termina en una sentencia judicial, la sentencia del artículo 36. Con lo cual, esta propuesta no es distinta a esa situación, es simplemente en dónde se va a alojar la información y dar certeza de la información y responsabilizar a cada uno de los usuarios del sistema, los cuales tienen que declarar bajo juramento, obviamente, que la documentación es la que tienen en su poder y es la que están subiendo. Y para finalizar, ahora sí, no dije ni una vez la palabra ni pandemia ni cuarentena. Yo creo que esto excede lo que es la pandemia, excede lo que es la cuarentena, y lo dijo perfectamente Lorente, haciendo la salvedad del caso de Canadá, pero citó muy bien, citó el caso de Colombia, citó el caso de Estados Unidos, citó el caso de Perú. Yo creo que esto es una modificación que tiene que venir para quedarse. Estamos hablando de hacer digital el proceso, de digitalizar íntegramente un proceso judicial. Recordemos, el 60% de los argentinos tienen menos de 35 años. Nosotros tenemos que pensar en los usuarios del sistema. Sepamos que ya hay una masa gigante de población para el cual el papel es un elemento del pasado.
que nacieron en entornos digitales. Por otro lado, y esto creo que lo hablamos mucho últimamente, ¿qué va a pasar de ahora en más? Porque sabemos que desde la acordada 4-2020 de la Corte se presentan todos los escritos en formato digital. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a imprimir? ¿Vamos a tener que imprimir todo lo que vinimos presentado? ¿Los juzgados van a tener que imprimir sus resoluciones? ¿Va a haber que armar un expediente, ordenarlo cronológicamente? La veo a Marina Mejide Castro, imagino, diciéndole a los empleados de la Secretaría, bueno, hay que ordenar cronológicamente 2.000 escritos con resoluciones en 500 expedientes. Yo creo que es un trabajo, además de inútil, es casi imposible, va a quedar mal. Y creo que en el futuro vamos a ir a la mesa como la conocemos, no va a existir más, va a ser un lugar chiquito donde se recibirán algunas cosas y que se cargarán. ¿Qué sentido tiene tener estos legajos en papel? Y repito, no es la pandemia, no es la epidemia, no es la cuarentena, no, es el mundo. Tenemos que entrar al mundo digital y tenemos que adaptar probablemente nuestras leyes también, pero nuestros procedimientos y nuestra forma de trabajo a este mundo que no es que viene, ya está. Nada más, muchas gracias, creo que cumplí con el tiempo. Gracias, doctor Stolkiner. Vamos a darle la palabra enseguida al doctor Marcelo Villoldo, que es también contador público de la Universidad de Buenos Aires, especialista en sindicatura concursal de la Universidad de Buenos Aires y profesor adjunto regular de la misma universidad, también es profesor de posgrado. Y yo no sé, Marcelo, creo que nos vas a compartir pantalla. Sí, así es. Excelente. Bueno, gracias Gabriela, buenas tardes. Antes de compartir pantalla, quería agradecer a Osvaldo la invitación, un placer, un lujo el panel. Y ahora sí comparto. Y cuando Osvaldo me dijo de abordar estos temas, esperen que hago, a ver si puedo poner, ahí está. Me dijo, bueno, a ver, yo sí usar la palabra pandemia, que Martín no quiso usar, pero es correcto. Bueno, ¿qué nos pasa durante la pandemia a los síndicos? Pero miremos un poquito más allá. Y entonces vamos a tratar interrogantes, soluciones, no soluciones desde el lado de que yo les traigo la solución, sino que en realidad, desde que quedamos adentro, desde el 20 de marzo, en la Comisión de Evaluación de Procesos Concursales del Consejo de Cava, hemos venido hablando mucho. Está en la sala Simona, que es la presidenta, no sé si está Roxana Martín, la vice, las menciono a ellas porque son las autoridades, digamos. Laburamos también bastante con Martín, con todos los integrantes de la comisión. Incluso se hicieron protocolos, y respecto de lo que Javier contaba sobre la veeduría virtual, laburamos bastante en eso y le hemos presentado a la Cámara Comercial un pedido que ahora les voy a contar. Vamos a empezar por acá. En la pantalla. Ahí está. Sorteo de aceptación del cargo. Esto es algo definitivo, es algo que llegó para quedarse, mi opinión. Hace varios años, desde la Dirección General de Tecnología del Consejo de Magistratura, nos preguntaban al Consejo, queremos meter en el SUAM. El SUAM lo puse y después lo saqué. Es el Sistema Único de Administración de Martilleros y Peritos. Dice, queremos incorporar a los síndicos en la acordada 2 del 2014. La acordada 2 del 2014 es en la que estamos todos los profesionales, excluyendo los abogados, porque los abogados tienen una inscripción papel y le siguen haciéndolo a través del Colegio de Abogados en papel. Estamos todos los profesionales como auxiliares de la justicia, de todo tipo de profesión, pero no estamos los síndicos. Es un régimen especial, perdón ya que Martín mencionó que había gente de Mendoza, supongo que habrá gente de todo el país, pero esto está más centrado en la práctica de la que estamos viviendo hoy y en los 7 concursos hasta donde yo tengo relevados, igual que Javier, presentados hasta la fecha y 4 abiertos. Entonces me voy a detener mucho en el reglamento de la justicia comercial. Hay un reglamento de la justicia comercial que debería ser reformado, en mi opinión, para la propuesta de Martín,
que la pueden reformar ex post si es que un juez lo decide antes, por ejemplo, la jueza de Cofina Agrocereales, pero que establece una verificación física, presencial en el domicilio del síndico, y de la misma manera ese reglamento modificado en agosto del año pasado, lo que hizo fue establecer una modalidad de inscripción virtual de los síndicos a través de la web. Quedó trunco el proceso, que era la etapa de validación, que teníamos que ir presencialmente a la Cámara. Eso no avanzó hasta ahora, porque no podemos salir a hacer ese trámite, ni la justicia a recibirnos. Pero creo que ahí se podría solucionar e incorporarnos en el sistema para la próxima inscripción. Y evitar lo que Osvaldo dijo al comienzo, el artículo de Osvaldo en la revista del departamento de la Facultad de Derecho, él escribió llamado Todos somos insolventes, creo que era el título de Osvaldo, somos todos insolventes. Él esboza bastantes cuestiones prácticas. Estoy escuchando como un... alguien que no está en silencio, no me parece. Les decía, Osvaldo esboza estas cuestiones y... me colgué, perdón. Él esbozaba el tema del Zoom, de la posibilidad de... No, perdón que me colgué con el ruidito que escuchaba. Él lo que decía es esto: ¿cómo haremos con el sorteo de síndicos? De hecho, lo hablamos mucho cuando él escribió ese artículo, todavía ningún juez había sorteado un síndico, y no quedaba otra que el juez le pusiera el cuerpo, que es lo que están haciendo todos los jueces que ya sortearon síndicos. El próximo, que es Trident, sortean el viernes, y están yendo los jueces con sus secretarios privados, con los secretarios de su secretaría, ahí a hacer el sorteo. ¿Por qué? Porque estamos con lo manual. ¿Qué es lo manual? Es una planilla manual, es un bolillero, se sortea el bolillero, y como la pandemia nos dejó a todos el 19 de marzo en nuestras casas, ningún juez, ni imagino yo, ningún privado, se llevó a su casa la listita de los síndicos, y lamentablemente tampoco el síndico virtual que tenemos en el Consejo, no nos quiero aburrir con eso, pero con la modalidad que tenemos hoy, donde el veedor no puede estar en todos lados a la vez, no está actualizado en la página del Consejo, con lo cual no nos quedaba otra que los jueces tenían que ir, y es lo que están haciendo. Hemos presentado ante la Cámara Comercial un pedido que está a resolver para la veeduría virtual. El Zoom de este viernes se va a hacer con Zoom, y ahí lo tienen citado Trident, donde el juez lo que dice en la autoapertura del concurso es que lo van a poder presenciar mediante video y audio, la concursada, los síndicos en condiciones de ser sorteados de la lista que el juez, en este caso va a ser un estudio de clase A, con lo cual y están los tres en carrera, o sea que van a recibir un mail los tres, y los acreedores que quisieran presenciar. Eso es interesante, y el juez dice, los que sumariamente demuestren. No sé cómo será la sumariedad, le van a tener que mandar un mail, calculo que bastando con que diga, estoy en la lista de enunciado, me meto en el sistema y estoy, señor juez, fíjese, pero bueno, no sé cómo será esa sumariedad para que puedan participar. Y calculo yo que la Cámara podría sacar cualquier norma, quizás una resolución de presidencia, para poder a futuro incorporar a los síndicos en el sorteo en la elección. Me quiero detener en una cuestión que no es menor. Desde la acordada 4, la primera acordada, que no entendíamos qué quería decir esto de los días y horas inhábiles, hasta que llegó la feria extraordinaria de la acordada 6 en adelante, en la acordada 4, el punto 11, supongo que muchos de los que estamos acá, tarde o temprano nos pusimos contentos de decir la firma electrónica, que en algún momento apretamos un botón y no sabíamos cuándo la íbamos a empezar a usar. Yo ya la tenía registrada, pero no, listo, llegó. Llegó del 18 de marzo del 2020 en adelante, yo creo que llegó para quedarse eso, con lo que dice Martín, y cuando te escuché Martín pensaba y digo, sí, me imagino, llevando a los síndicos que no nos van a poner cargo. Vamos a dejar ahí, en la mesa de entrada, todos estos escritos para expedientes en los que estamos trabajando. En ese sentido tiene que poner un cargo, que ya tiene un cargo virtual el día que lo subimos. Bien, la aceptación del cargo, el síndico la hace por escrito con electrónica. Entonces yo me pregunté, síndico B es él. Si es un síndico A, es uno de los integrantes. Es una novedad, o sea, estamos debutando como síndicos en una inscripción virtual que arrancó este año, donde los formularios de la Cámara Comercial dice el síndico deberá elegir con qué domicilio electrónico. Yo acá me detengo. No hace falta que estemos todos. 58, el momento en que aceptamos el cargo, tenemos que decir quién va a actuar presencialmente per causa,
Lo cierto es que la responsabilidad es solidaria de todos, lo dice expresamente el artículo 7 del Reglamento de Inscripción de Síndicos de la Cámara Comercial, pero bueno, no importa que no estén, ni siquiera es necesario que esté la firma escaneada, basta con que esté la de uno. La duda que a mí se me generó es la siguiente. La Cámara Comercial permite, porque el sistema lo permite, que los síndicos tengamos como domicilio electrónico no nuestro quit, sino el quit de nuestro letrado. Entonces, en ese caso, la situación que se da es que el escrito va a tener un encabezado con el nombre del síndico, con el patrocinio letrado de fulano de tal, o fulana de tal, y abajo debería, en mi opinión, tener la firma electrónica del síndico, no del letrado. Bueno, de los 4 concursos abiertos en el fuero, que salieron sorteados, bueno, el del viernes no sabemos, pero va a ser un estudio A, hay 2 A y un B, de los 3 que ya aceptaron el cargo por escrito electrónico, que para mí que llegó para quedarse, no creo que los jueces nos obliguen ahora a tener que ir presencialmente. Nos va a costar volver a la mesa de entradas, porque nos va a costar volver a que nos reciban con las medidas de protocolo que tengan que establecer, y va a ser más práctico para todos no tener que recibirnos, darnos un papel, lo vamos a poder hacer por el sistema. Pero a mí me preocupa esta cuestión. Digo, en este es un estudio clase A, el que ven ahí, Aparel no es un concurso, es un concurso presentado abierto ahora, sorteado de estudio clase A, aceptado el cargo del estudio, con firma electrónica del letrado, y pone, vamos a constituir domicilio electrónico en el quit de mi letrado, y el juzgado le tiene por aceptado. A mí la duda que se me generó es, no sé si es una cuestión, excediendo en mi conocimiento informático, si es una cuestión de validez del acto o de que el juzgado podría decir, acá la firma electrónica que debería estar es la del síndico. Después cambien ustedes si quieren. Pero bueno, el sistema lo permite y la justicia comercial también. Sorteo y aceptación de cargo, perdón, este ya está. Ahí está, el síndico como funcionario concursal. Esto debo decirles que lo terminé de aprender en un caso que se nos presentó de analizar en el Consejo. Yo durante la pandemia tuve que habilitar feria en el juzgado de feria para reescribir una medida cautelar que se había ordenado antes del 20 de marzo, que los oficios habían quedado con fronte en el juzgado, entonces tuve que habilitar feria, el juez de feria habilitó, tuve que presentar los oficios, como ahora vamos a ver, subidos enviados por formato por mail, el juzgado virtualmente los firma electrónica, pero a mí me sigue pasando que yo la firma electrónica, quizás es mi computadora, la firma electrónica la sigo viendo con una cruz amarilla, ¿sí? O con un signo de interrogación, no la veo con el tilde verde. Me arriesgué y dije, sentí que estaba violando la cuarentena, me fui al juzgado de feria, en ese momento no daban turno todavía, pero fui al juzgado de feria, como están dando hoy, retiré los oficios de papel y los diligencié. ¿Sí? Incluso la mesa de entrada de la Cámara Comercial está funcionando para poner el sello de agua en el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires. Después de todo esto me di cuenta que sí era mi deber, porque mi duda era, bueno, ¿podrán juzgar si en el medio de esta reinscripción de la cautelar es un concurso donde la concursada está haciendo con un concurso homologado y que está llevando adelante en el marco del concurso la venta de activos? ¿Qué pasa? ¿Tienen varios inmuebles en provincia de Buenos Aires? ¿Será mi responsabilidad? No me alcanza con la ineficacia del 17. Bueno, lo cierto es que soy un funcionario de concurso, artículo 251, acá claro, no soy un funcionario público, y acá es interesante, más allá de quienes no comparten esto, si Darío Graciávila estuviera acá diría, no comparto esta opinión, y hay algunos que consideran que no, y yo recuerdo siempre el artículo de la corrección treintañal de Mafía, cuando dijo se corrigió un viejo fallo de la Cámara de Constitución Administrativa Federal, con Amiano. Amiano, una de las cuestiones que destacó es, los síndicos no integramos el cuerpo del Poder Judicial, no somos empleados, no cobramos un sueldo. Bien, ¿quiénes sí integran? Osvaldo, juez, Marina, que está en la sala, secretaria, es decir, los empleados del Poder Judicial, ellos son funcionarios públicos, pero nosotros somos, como auxiliares, funcionarios del concurso, y nos emparentamos con ellos en la posibilidad de que sí podemos salir. Somos contadores, no podemos salir porque no tenemos actividad, o sea, nuestra actividad no es esencial, pero como auxiliares de la justicia sí. Entonces, eso es lo importante durante la pandemia y la prórroga que en cualquier momento va a estar anunciando el presidente de la Nación, podemos salir, y les diría una cosa, debemos salir. Y esto lo aprendí frente a un caso que ahora va a aparecer citado, que es una quiebra decretante de la pandemia. Durante la feria, todas las quiebras que he visto, los pedidos de quiebra, no hay ninguna decretada.
no hay ninguna tramitada, y un acreedor se presentó y le dijo a la jueza, señora jueza, mire, yo no sé dónde verificar mi crédito. La jueza dijo, bueno, síndica acepte el cargo, y la síndica es una persona de edad, con problema de salud, y entonces ahí se dio lo que ahora vamos a ver sobre estas medidas. ¿Qué es esto? La constatación de domicilio en Cava, mandamiento y foja de clausura con firma electrónica, no nos queda otra. La oficina de mandamiento de la Corte no está funcionando. El otro día salió en algún medio, no sé si en diariojudicial.com o en cual, que un juez civil ordenó un desalojo que complicó a la oficina de mandamientos. Tuvieron que cumplir, la estimo, pero no está funcionando para que nosotros le digamos que lo haga un oficial de justicia ad hoc. Tanto en Triden como en Uchous, los jueces dijeron, en Triden, como está en Neuquén, dijo, el síndico va a tener que practicar la constatación y el inventario luego de que cese el ASPO. Y en Uchous, el síndico fue el que motivó este auto, donde le dijo, señora jueza, mire, para hacer la constatación le dijo, no. En lo que refiere a la pretendida visita, van a saber que la medida no se va a poder efectivizar mientras de la medida del ASPO. Ojo, estamos hablando de concursos preventivos. Podemos darnos el lujo de la inspección ocular en la primera visita no hacerla. Incluso podemos darnos el lujo de decirles, mira, hacemos un recorrido virtual, ¿sí? Hace una camarita y recorrelo para que yo pueda ir viendo las instalaciones de la empresa, para que yo pueda ir viendo. Nunca vi un inventario virtual, no sé si existe la posibilidad. Si tendría un inventario, pero me podés ir dando una dimensión, ¿sí? de la empresa. Los oficios les conté cuál es la modalidad que están aplicando hoy los juzgados, y en los registros que no se acepten los oficios con firma electrónica, que les digo, propio automotor, propio inmueble capital, propio inmueble de provincia e INPI, me los recibieron todo papel, no están con deben estar recibiendo de manera electrónica, con lo cual debemos, como los jueces naturales, que ya están todos trabajando, no atienden, sino que el único que atiende es el juez de feria, debemos manifestar esa cuestión, pedir la remisión del expediente electrónico, del expediente del juez natural al juez de feria, para que el juez de feria los libre, los firme, sacar un turno e ir al juez de feria, sigue siendo el mismo juzgado, diagonal 1211, piso quinto, juzgado 1. Yo sé que en cualquier momento Osvaldo me va a poner la roja, pero voy a ir más rápido. Bien, acá osé tomarme el título de poner la delegación de tareas y la colaboración del juez como director del proceso. No se sienta ningún juez tocado en el ego. Necesitamos que ustedes colaboren con nosotros hoy, como directores del proceso. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer. En algún caso desde afuera o en algún caso electrónico, por ejemplo, la acordada 15. En realidad el motivo es la acordada 15, el DEOX. ¿Por qué? Porque dicho por la gente de la Comisión de Gestión Judicial, ellos pidieron DEOX para todos y le dieron DEOX a los abogados, y a nosotros no. Parece que nadie sabe que el artículo 275, inciso 2, dice que los síndicos libramos oficios, con lo cual hoy no nos queda otra que esos oficios que los tenga que hacer el juzgado. Hasta ahora está funcionando, hay juzgados de distintos fueros que están haciendo oficios de DEOX, hay juzgados que están haciendo cédulas por secretaría en algunos casos, donde no logramos vinculado para hacer una cédula, digo, en otro rol como perito quizás. Entonces ahí vamos a tener que el síndico va a poder pedirle esto al juzgado para que haga ciertos oficios DEOX de informe, que es lo que tenemos ahí abajo. El juzgado va a poder hacer el DEOX al Banco Central, salvo que ustedes me complementen algo hace 2 días, al día martes, la nómina de oficios DEOX, no había casi ninguno de los de las quiebras, solo Banco Central. Está el CIFCOP, no sé por qué hay pocos que lo usan, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Vi un auto de apertura que dijo, libre ese oficio al CIFCOP, y además el físico de acuerdo a la resolución de migraciones, la resolución 1151 de migraciones. ¿Para qué duplicar? Usemos ese. Usen ese, digo, nosotros no lo podemos usar. Marcelo, tenés 2 minutos. Bueno, lo digo rápido. Marcos Javier Fraga, representaciones comerciales, es el caso que les dije. Lo interesante de ese caso es que la jueza morigeró de alguna forma el 258, le permitió a la síndica que nombrara un colaborador, la colaboradora es su abogada, que es la que lo va a hacer, pero si la síndica no tuviera un colaborador, no le va a quedar otra que pedir un síndico ad hoc de la lista de síndicos suplentes. Lo importante es que esa licencia es solo para esas cuestiones, no licencias en el resto de los procesos. Bueno, el informe de continuación de la explotación en la quiebra,
ahí van a ver que, yo después este material se lo dejo a Gabriela para que se los mande, el síndico va a poder expedirse de manera provisoria. ¿Por qué? Porque en ese caso a la síndica, la jueza le dijo, si usted detecta actividad y hay trabajo por el marco de la pandemia y lo grave que está ocurriendo con los despidos, de alguna forma le invirtió el 190, le dijo, bueno, mire, no le estoy anticipando que es una continuación de, pero casi que es cuando vaya a constatar, si ve gente trabajando, no clausure. De los informes del 14, 11 y el 12, ahí van a tener cada uno de los procesos. Un poco lo que mencionaba Javier de estos informes, lo único que me quiero detener es, como recomendación es esto. En todos los casos, ¿por qué? Porque ya hay 2 síndicos que presentaron el informe de 14-11. En uno el síndico dijo, no hay pronto pago, y la jueza dijo, téngase, ok, lo que informó por el síndico, y en el otro la jueza sacó la resolución del 16. Sabemos todos el informe, todos. Una sola recomendación para los colegas, en todos los casos, de hacerse saber las limitaciones al alcance de su tarea. Artículo 13 de la 2488, incumbencia de los contadores, que dice que se aplican las normas de auditoría y RT 37. ¿Por qué? Porque si con la información que nos mandan, vía mail, PDF, salvo que podamos salir y nos den un permiso para salir, y la actividad como es esencial, la empresa esté abierta, tenemos que estar en contacto con papeles, todas esas cuestiones harán que quizás nos manejemos con información virtual que nos puedan mandar. Son limitaciones a las tareas, destaquémoslas, para evitar futuras responsabilidades, para que el tribunal entienda esa limitación a nuestro alcance, pero como no somos a decir nos abstenemos, salvo que no pudiéramos de ninguna manera, pero algo vamos a poder informar. Lo mismo con el 14-12, ahí tienen citado todas las opiniones, y perdóname Osvaldo que te robé más del minuto, solamente con libros, ahí está la opinión de Osvaldo, la jurisprudencia siguió el criterio de él, la posibilidad de no frenemos la intervención de los libros. Los libros no los pueden traer al concurso. Todos los jueces se pusieron de acuerdo en decir, suspendo, pero interveniros vos. Yo te doy la manda. Y ahí tienen el caso donde en Cofina Agrocereales la jueza dijo sí. En el resto se difirió la intervención. Pero dale la manda a quien tenga en su poder los libros, debería ser el representante legal, salvo que en ese momento no lo tenga, y acredita con fotos, ¿sí?, que los interviniste, que es lo que ocurrió en Cofina, es lo que dispuso en Cofina Agrocereales. Lo último que ahí tienen es la elección del representante de los trabajadores para integrar el comité de control. La verdad que hasta que no me metí en cada proceso no sabía que esto podía llegarnos a ocurrir. En Cofina Agrocereales, como está en Córdoba la planta, publicaron en los establecimientos, le sacaron fotos, se lo subieron a la jueza, eligieron el representante, y es muy importante porque hay un traslado hoy. Se tiene que integrar el comité porque le entregaron en pago a un trabajador un vehículo que se lo habían entregado antes, y la jueza necesita, en los términos del 16, que el comité se expida. Por último, ahí tienen los otros 3 concursos que están en trámite, los otros 4 que todavía no están abiertos, para los que quieran ir siguiéndolo con novedades. Perdón, Juan, que te quité tiempo, y gracias, Osvaldo, el mayor tiempo que me diste. Bueno, muchas gracias, contador Villoldo. Vamos a darle la palabra al profesor Anich, que es el último expositor de la tarde de hoy. El profesor Anich es abogado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía y en Administración de Empresas, y profesor de grado y de posgrado también, además de conferencista. Profesor. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer al Departamento de Derecho Económico Empresarial la invitación que me cursará para participar de esta reunión. Quiero agradecerle personalmente a Osvaldo Chomer, que tuvo esa amabilidad, y a Gabriela Antonelli, que ha tenido la deferencia también de aclararme las dudas que se me presentaron mientras armaba la misma. Y, por supuesto, manifestar el tremendo honor que es para mí compartir esta mesa junto a tan distinguidos profesores, con los cuales, con algunos de ellos, tengo una gran amistad de muchos años. Yo voy a tocar un tema que está planteado fundamentalmente como, yo le puse el título, cuando me pidieron el título, puse Insol Pandemia, Tiempo, Costos e Incertidumbre. Y la verdad es que desde que todo esto empezó, yo empecé a pensar en este término, tal vez podríamos decir un poquito comercial, pero
que yo he denominado insolpandemia, es decir, es una insolvencia generada por efectos de una pandemia, pero que indudablemente me parece que nos obliga a repensar una serie de aspectos de lo que tienen que ver con la problemática de la insolvencia, y especialmente con la insolvencia que tenemos y el régimen de tratamiento de ella en nuestro país. Los tres factores que me parecen en esto son indudablemente el tiempo, los costos que los procesos involucran, y no estoy hablando de costos solamente como una cuestión de honorarios y tasas de justicia, no. Estoy hablando del concepto de costo genérico, pero todo esto dentro de un marco de alta incertidumbre, porque la incertidumbre que tenemos por delante es cuándo va a durar esto. Y eso ninguno de nosotros puede esperar, ¿sí?, sobre cómo esto va a ocurrir. En el blog de Bill Gates, y Bill Gates comentaba así con mucha simpleza que, bueno, desde que sale una vacuna hasta que una enfermedad se erradica por efecto de la vacunación, son 5 años. Yo me imaginé 5 años y me produjo espanto, ¿correcto? Porque el tiempo per se a uno le preocupa seriamente. Y esto indudablemente ha influido en un elemento en nuestra economía, fundamentalmente en la economía argentina, por efecto, digamos, de las cuarentenas y otras decisiones adoptadas, ha influido en o interrumpir el flujo de fondos que se ha dado en ciertas actividades o en disminuirlos notablemente. Entonces, todo el sector turístico, el flujo de fondos está absolutamente interrumpido, y en otras actividades el flujo de fondos está disminuido. Ya no tienen una actividad con la dinámica, con la proyección y con la expectativa a futuro que tenían antes. Y esto ha llevado a que las empresas rápidamente vayan consumiendo su capital de trabajo. Lo hayan ido aplicando a ciertas urgencias, a ciertos requerimientos que le hacían, digamos, su estructura de costos habitual, y todo esto ha ido resquebrajando el sistema, y hoy nos encontramos con un problema que es lo que a mí me preocupa, y es que las compañías están esencialmente en un estado cercano a la insolvencia cuando no están en insolvencia. Entonces, el interrogante que yo tengo es ¿cómo recomponemos este flujo de fondos y el capital de trabajo con cierta, digamos, celeridad para que esto no se convierta en algo que dure in eternum? Porque si esto dura mucho, la quiebra de empresas va a ser una realidad, y esto no es nada, es la pérdida de puestos de trabajo que esto va a traer aparejado. Con lo cual, en este esquema, una de las cosas que me surgió es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategia podemos diseñar para abordar esta problemática? Si nosotros venimos, y me voy a referir estrictamente a la problemática argentina, no voy a hablar de derecho comparado. Si nosotros asumimos que nosotros vamos a llegar prácticamente, o vamos a superar, por así decir, los 100 días de cuarentena, con el efecto económico que esto ya está teniendo, no es que va a tener, esto ya está ocurriendo, y a esto le sumo el eventual tiempo que va a demorar el proceso de insolvencia de los que tenemos hoy diseñados, con algunos ajustes que le podamos realizar y que yo creo que son necesarios e imprescindibles. Por ejemplo, la informatización, eso es algo, yo creo que lo que dijo Martín Stolkiner es totalmente válido, digamos. Hoy poner a discutir, digamos, la informatización o no, yo creo que ya no tiene más sentido, no, es fuera de lógica esto. Y tomemos en cuenta que un concurso preventivo nos dura casi un año.
si todo va más o menos de un modo armónico, ¿no? Y el APE nos va a durar como 9 meses y una quiebra directamente, ustedes saben perfectamente bien que la quiebra puede durar años sin que se pueda solucionar el problema. Entonces a mí lo que se me ocurrió, y es lo que voy a compartir con ustedes, es ¿qué pasa si diseñamos un herramental distinto? Algo que nos pueda permitir simplificar cierta problemática que hoy tenemos en lo cotidiano. Recuerden ustedes que nosotros, tenemos que llevar un expediente a cámara, va a parecer esto ridículo, pero bueno, tenemos que coserlo, tenemos que foliarlo margen superior derecho, va el informe, es decir, todo tiene un ritualismo que sinceramente responde a otro momento, a otra época. Entonces, en este diseño o en esta búsqueda de un sistema más sencillo, trabajé, reflexioné, junto a otra gente, en diseñar un proceso de reestructuración empresario simplificado. Es decir, algo que tuviera los pilares centrales de los procesos de reestructuración de deuda, pero que pudiéramos simplificar una serie de trámites colaterales. ¿Por qué? Porque hay que reducir los tiempos y tenemos que volver a reactivar una cierta actividad económica. Y hay una parte que depende de nosotros o de nuestra labor. Entonces el sistema que se me ocurrió pensar es un sistema de carácter esencialmente extrajudicial, pero con un control judicial específico. ¿Por qué un control judicial específico? Porque hoy la labor de los magistrados, ¿sí? Y no de los magistrados en el sentido individual del juez, sino en la labor del tribunal, tiene una cantidad enorme de tiempo y recursos humanos dedicados a administrar papeles. Eso que nosotros vemos cuando llegamos al tribunal y vemos todos los casilleros. Yo he tenido clientes que los he llevado a una audiencia y me han dicho, acá no se pierde nada, pero con cara de espanto. ¿Por qué? Porque la realidad es que tribunales invierte enorme cantidad de trabajo humano en administrar papeles. Y me parece que este es un punto que tenemos que replantear. No tiene sentido eso. No tiene sentido. Entonces, el control judicial tiene que ser determinado ¿para qué? Cuestiones concretas. Para resolver conflictos. Tenemos que volver a recuperar del juez su facultad propia de juez. El hombre que resuelve conflictos que le traen los ciudadanos. En el caso específico de Castilla, lo de determinar los créditos, homologar, ese tipo de problemas. No podemos tener al juez para cierto tipo de resoluciones, y estoy hablando del juez, vuelvo a repetir, en un sentido genérico. Yo mañana voy a poner un ejemplo, me van a perdonar, pero voy a poner un ejemplo para adultos. Yo mañana me presento a un tribunal y digo, señor juez, fulano de tal, ¿no? Solicito autorización para compra de papel higiénico, ¿ok? ¿Y sabe cuál es la resolución que sale automáticamente? Vista al síndico. Y eso lo sabemos todos los que estamos en esto. Bueno, esto no puede existir más. Esto tiene todo que modificarse desde otro punto de vista. Entonces, tenemos que recuperar la función jurisdiccional del juez. Esa es la labor fundamental. Y tenemos cómo colaboramos con esto, simplificando la tramitación, ¿a través de qué? Vías informáticas. Tenemos que recurrir nuevamente, como lo he dicho yo muchas veces, a los formularios de solicitud, que nos van a permitir después establecer estadísticas y saber cosas que hoy las sabemos de modo intuitivo. Esta presentación dispara un sistema por 90 días de un automatic stay que se puede estirar hasta 180, y
se va a citar a audiencia cuando haya que resolver ¿qué? Conflictos específicos para temas específicos. Pero dejemos de este tipo de audiencias genéricas, convoquemos a negociar a los acreedores con los cuales está el problema. Voy a poner un ejemplo. En el APE, ¿sí? En los APEs grandes que tramitaron en el año 2003, en aquellos APEs, los acreedores que participaban de la negociación eran los que se les debía. A los que no se les debía, se les pagaron de acuerdo a sus títulos. Y así lo declararon. Y se aplicó, ¿cómo se llama? Principios del derecho norteamericano y del derecho alemán. Y no pasó nada. Tramitaron perfectamente bien. Porque cuando se reestructuró la deuda de Telecom, para poner un ejemplo, ustedes se imaginan si se hubiesen presentado todos los acreedores por título o causa anterior, estaríamos cosiendo expedientes todavía. Entonces, este tipo de cosas es la que tenemos que superar. Y yo creo que tenemos que adoptar una estrategia de limitar específicamente a los acreedores que se les debe reestructurar la deuda con ellos, no a la totalidad. La totalidad de acreedores solamente tiene sentido si yo pienso que el concurso es una prequiebra, porque entonces ya tengo una parte y después meto a los que vienen después cuando es la quiebra. Pero técnicamente hoy en la realidad es una ficción, no existe. Y quisiera ir terminando con ustedes, no sé cómo estaré de tiempo, debo tener, 2 minutos más. Algo que me parece fundamental. Tenemos que tener el principio, como yo digo, una serie de principios en materia de negociación que vamos a tener que empezar a implementar en nuestro país. El principio de la buena fe, como rige en otras partes del mundo. El no abuso de la posición dominante en las negociaciones. Este es un punto central, fundamentalmente con 2 tipos de acreedores, los financieros y los del sector público. El sector público o se ayorna y establece un régimen también simplificado para que las personas que han tenido dificultades puedan repagar con facilidad, ¿sí?, sus deudas fiscales, por ejemplo, o de lo contrario, tenemos que someterlos a un régimen en el cual no van a poder alegar ciertos recaudos para excepcionarse del régimen. En el acuerdo preventivo extrajudicial, el fisco se excepcionó de participar del régimen. Y esto lo hemos visto en reiterados casos. Tiene que haber un sistema de esfuerzo compartido, posibilidad de otorgar un fresh money. Y la verdad, fundamentalmente, bueno, si hay unanimidad de acreedores, tal vez no necesite homologación. Si se ha alcanzado una mayoría que permite recurrir al acuerdo preventivo extrajudicial, homologarlo a través de este sistema. Y si no hay unanimidad y no hay mayorías, se concursará, verá qué otro sistema utiliza. Pero tenemos que simplificarle la alternativa. Quisiera terminar simplemente con este ejemplo. Si nosotros vamos por una ruta con una buena camioneta de última generación, vamos a imaginarnos y soñar, una Hammer, y nos metemos en un pozo, lo más probable es que podamos salir del pozo con la propia fuerza que tiene el vehículo. Pero si vamos con un Renault 12 y nos caemos en el mismo pozo, con la fuerza del Renault 12 no vamos a poder salir. Entonces, ¿qué tendríamos que tener a mano para salir? Un malacate que nos permitiese enganchar el auto, poner la fuerza del auto más la fuerza del malacate y sacarlo del pozo. Esto que les he contado y compartido con ustedes es, en términos muy sencillos, un malacate concursal para tratar de ayudar a simplificar y facilitar los procesos de reestructuración. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesora Nietzsche. Está viendo en pantalla, esa es la revista de Derecho Económico Empresarial del departamento. Les sugiero consultar el último número donde hay varias partes que son interesantes porque hablan del contexto coyuntural del COVID, las dificultades que tienen los jueces. A propósito de la actividad jurisdiccional, lo que yo les decía al comienzo en la presentación,
hemos estado trabajando 75 días, yo dicté 1.500 interlocutores, 1.500 audiencias simples, 100 interlocutorias, pero todo con un apoyo remoto muy variable y muy pobre. Todo esto que yo propongo, por ejemplo, en la revista de Economy, en la última presentación en cuanto al sorteo del síndico, a través de una lista provisional, porque el juez no la tiene a mano, a través del Zoom, para que sea controlable, o lo que decía el profesor Stolkiner en relación a la insinuación a través del Lexien. Todo eso que yo propongo, lo propongo para evitar males peores. Lo propongo ahora porque estamos en emergencia. Pero en realidad no hay apoyo legislativo. Todo eso lo hacemos a los ponchazos. Todo eso lo hacemos a ver si sale bien. Saber si realmente hay apoyo o no hay apoyo. Si será válido o no será válido. Me comentaba el doctor Cosentino, que creo que está por allí escuchando, que hoy tomó una audiencia 360 por Zoom. Pero claro, ni la puede subir al sistema porque el Lexien lo rechaza, y lo único que puede hacer es tomar la audiencia y hacer un acta papel. Volvemos al papel, teniendo la oportunidad de hacerlo por Meet o por Zoom. Con esto lo que quiero decirles es, lo que necesitamos urgentemente es apoyo legislativo, que sean las modificaciones, porque todo esto, que es la forma de hacer las cosas, si ustedes quieren el derecho procesal informático, el derecho procesal remoto, tiene que conciliarse, tiene que casarse con los derechos sustanciales. Pero los derechos sustanciales no son vigentes, no son reclamables si no hay un medio adecuado. Lo que quiero preguntarle tanto a Juan como a Javier es, ¿no creen ustedes que hoy, en el sistema actual, ya tenemos una suerte de ingreso directo al concurso preventivo? Porque realmente la cesación de pagos es una confesión. No tenemos un requisito muy profundo, muy exigible. El concurso es, por cierto, no se disparan si no hay apertura, pero en el concurso, el juez, frente a la confesión, que es discutible, porque una confesión podría ser válida para la autoincriminación. Si yo cometí un homicidio, confieso y me arriesgo al castigo. Si estoy buscando el paraguas concursal, una confesión, para que me den un premio no es muy creíble, pero bueno, se acepta. ¿No creen que ya hay una suerte de ingreso casi directo? Que habría que mejorarlo, pero ya hay algo así. Juan o Javier. Yo creo que no, porque hay un problema o yo observo dos problemas. El primero es un problema de tipo documental. Me parece que habría que replantearse seriamente todos los requisitos del 11, porque me parece que es una superabundancia de papeles que incluso demandan mucho tiempo la carga de eso. La carga, por ejemplo, en un concurso en Mendoza, el escaneo de todos los legajos de acreedores llega un momento que es un volumen enorme que demanda horas y horas de trabajo. Y eso es tiempo que se pierde. Es cierto que cuando vos cumplís los requisitos, los juzgados normalmente abren. Y uso la palabra normalmente, porque no es una regla establecida en todos lados. Hay algunos juzgados donde yo me he encontrado con la particularidad que siempre tienen algún requisito por arriba de lo dispuesto en el propio artículo 11. Entonces, yo creo que acá es un tema que había que sentarse y modificarlo. Yo en el año 2000, que tuve la suerte de integrar, había propuesto eliminar todo esto por un sistema de formularios y no tuve ningún tipo de, ¿cómo podríamos decir?, de apoyatura en el seno de la comisión. Querían seguir con el artículo 11 tal cual está. Yo creo que esto hace perder mucho tiempo entre la decisión que toma el empresario de concursarse y el momento de la presentación. Si es un concurso de un cierto volumen, esto lleva tiempo. Pero bueno, creo que es fácil modificar el artículo 11, porque hay mucha información inútil ahí. Yo suscribo completamente lo que dice
lo que dice Juan, y agrego que debería ser realmente a la apertura. Muchas de los requisitos del artículo 11 son verdaderas torpezas, no aportan ninguna información realmente útil. El concurso preventivo, como les dije, en el 99% de los casos, en jurisdicciones sofisticadas, el concurso preventivo finalmente se abre, y dentro de ese 1% que no se abre, un 1% de ese 1% debe ser porque el deudor no está en cesación de pagos. Hay que revisar en los últimos 50 años, además del caso de la UAR y algún otro, cuáles son los casos en donde no se abrió el concurso o se declaró la nulidad del concurso preventivo por inexistencia de cesación de pago. A mí preferiría una solución que no fuera patológica, que se abra el concurso preventivo y que si algún deudor no cumplió, y adhiero completamente con la cuestión de los formularios a la que hace referencia Juan. En muchas legislaciones comparadas la presentación de concurso preventivo, aún de procesos concursales, mega procesos concursales, son formularios. Ni hablar de los procesos concursales más sencillos. Ahora, esto es una cuestión que sofra, porque la ley argentina dice preventiva, pero en realidad ya la cesación de pagos está instalada. Lo que ustedes proponen, creo que con buen criterio y interpretarlo correctamente, es hagamos algo preventivo. Abramos un concurso preventivo, entre comillas, cuando todavía no hay una cesación de pagos extendida, que la pueda pedir cualquiera y que automáticamente la protección baje. ¿Es esto o estoy equivocado? Al menos voy a hablar por mí, no por Juan, pero sé, digamos, nos conocemos de largo, que decir que sé que compartimos esto. Hay países que ni siquiera requieren la insolvencia como recaudo para la apertura de los procesos concursales. Y hay muchos otros que distinguen las variantes de alternativa. Por ejemplo, una vez más, no quiero caer, pues siempre me atribuyen la condición de cipayo concursal cuando doy el ejemplo de Estados Unidos, pero doy el ejemplo de Francia. Francia tiene 5 subprocesos concursales. 3 de ellos se pueden solicitar si el deudor no está en insolvencia. Si el deudor ya está en insolvencia, puede recurrir solamente a los otros 2, que son nuestros clásicos concurso preventivo y quiebra. Pero todos los demás, el deudor puede recurrir a ellos si está en una zona de preinsolvencia. Ahora, qué paradojal, ¿no? Porque si esto lo escucha un médico, dice, ustedes esperan aplicar los remedios o los antibióticos cuando ya hay gangrena. No hay nada preventivo, no hay nada anticipatorio. Y esto es el error, tal vez. O tal vez el error sea no castigar con digna condenación a quien ha mentido. Pero me parece que el tema de la cesación de pagos está empastelando un poco las cosas. ¿Algo más, muchachos? El profesor Stolkiner quiere agregar algo. Sí, adelante. Hay algo que es muy interesante lo que venían hablando, con todo lo que hablamos en esta charla. Más allá de poder suscribir o no la idea de Juan Anich y de Javier Lorente respecto a la accesibilidad rápida al concurso, hay un tema que una vez que está en el concurso, hay trámites que deberían ser rápidos que no lo son. Y voy a dar algunos ejemplos muy sencillos. Que el trámite contra la continuidad de la concursada va más rápido que el trámite judicial. Y voy un poco también a lo que decían que el juez tiene que fallar. Por ejemplo, cuando hay cheques emitidos, pendientes de pago, que rápidamente debería comunicarse al Banco Central que no se computen. A veces demoran meses esa comunicación porque traslado al síndico, cuando la norma del central es clara lo que dice. Debería ser un oficio TEOX, juzgado al juez y otra cosa. O embargos de la AFIP. Levantar embargos de AFIP. Tenemos un trámite del artículo 21 que es absolutamente ridículo. Ridículo. Traslado al acreedor embargante, traslado al síndico para levantar un embargo de AFIP, que la AFIP aprieta una tecla y sale el embargo. Nosotros estamos meses para levantarlo. O sea, hay cosas que hoy tenemos un problema sin tener que ir a la accesibilidad y a la rapidez. Aún cuando logremos todo eso, tenemos trabas burocráticas dentro del proceso que creo yo que son, a veces,
solucionables que hacen a la dificultad de la recuperación empresaria. Es parte de lo que hablamos. Tenemos una ley adaptada a otro tiempo. ¿Me permitís agregar un comentario a lo que dijo Martín? A ver, cuando uno lee, y voy a hacer algo que yo habitualmente no hago, pero cuando uno lee las ordenanzas de Bilbao de 1737, una pregunta que a veces yo me he hecho es, o los españoles tenían 350 años de adelanto, o nosotros tenemos un problema de que no podemos modificar cosas. Con lo cual nosotros tenemos un tema que nos vamos a tener que replantear, y es, tenemos que modificar hábitos de trabajo. Nosotros tenemos que, más allá de la norma, tenemos que adaptarnos a operar en otra velocidad y en otros tiempos. Porque lo que marcaba recién Martín, por ejemplo, para levantar un embargo de la FIP, que uno tarde un mes y medio, los clientes no nos creen porque no lo entienden, porque la realidad que ellos viven es diametralmente distinta, porque trabajan y viven en tiempo real, toman decisiones en tiempo real. Nuestra sociedad funciona de esa manera. Y lamentablemente, tribunales a veces está atado a una especie de tradición, de hábitos de trabajo, de requisitos, digamos, históricos, que cuando uno escarba y pregunta, ¿y esto por qué se hace así? Nadie sabe explicar, porque son como atemporales. Yo creo que nos ha llegado un momento interesante en nuestra vida como país, en los cuales vamos a tener que replantearnos algunas de estas cosas para el bien fundamentalmente de ¿quiénes? De esa juventud que dijo Martín, que son casi el 60% de la población argentina. Y esa es la gente que necesita que nosotros mejoremos nuestra labor. Nada más. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Queda una referencia que quiere hacer el profesor Villoldo para cerrar, creo. Sí, una cosita más quería decir, que me quedó, que anoté de lo que dijo Martín. De los casos que tenemos ahí citados, Cofina es un caso donde tiene el establecimiento comercial en Córdoba. Un domicilio que la jueza le preguntó y le dijo, ¿qué tienen en San Isidro? Un contrato de alquiler, que no lo pudimos devolver, y el domicilio legal del contador en la capital. Fíjense qué importante y ese es el expediente que más está avanzando la jueza, en la cual le dijo al síndico, que lo contó Javier, opine, síndico, sobre cuáles podrían ser la posibilidad de una verificación no presencial. Creo que llegó para quedarse eso, sea que lo desarrolle la Corte, sea que lo pueda hacer el Consejo desde la plataforma Síndico Virtual, que es una colaboración que está poniendo a disposición de la Cámara Comercial. ¿Por qué? Porque imagínense todos esos acreedores de Córdoba, que van a poder hacer una verificación digital sin tener que venirse hasta acá, sin tener que ver quién le puede hacer la verificación. Obviamente me dirán, bueno, iban a buscar un abogado en capital para hacer la verificación y son honorarios. Bueno, pero me detengo en las palabras de Martín, la concurrencia, eso es lo importante, y eso va a permitir a procesos como este o a Trident, que está en Neuquén. Y creo que la pandemia también nos está dejando algo que vengo hace rato diciendo, que necesitamos una inmediatez cada vez mayor entre los jueces, secretarios y los síndicos. Y se está dando de una manera tal porque hoy mandamos mail, nos contestan por mail, a la síndica del tema la llamó la secretaria del juzgado. Es algo que lo que antes quizás uno era, bueno, tengo que ir a preguntarle a la secretaria, al prosecretario, al juez, quién me recibe, le quiero contar que tengo este problema de salud, ahora no salgo de mi casa porque no puedo, y por teléfono le explico la situación y me dicen, bueno, puede pedirse licencia un colaborador. Creo que eso es muy importante, y cierro con esta frase que cada vez que tengo una oportunidad de hablar de esta cuestión que nos incumbe a la sindicatura, cito. Un síndico tuvo la situación de ser sorteado en la quiebra de un cementerio, de una sociedad anónima dueña de un cementerio en Entre Ríos, Colinas del Recuerdo. Ese síndico, en la situación atrapada que a veces estamos de querer renunciar a la justicia de la Cámara Comercial, en el reglamento, que nos cuesta porque es el único supuesto donde no podemos renunciar, donde no nos podemos ir fácilmente, como peritos, como interventores, con las responsabilidades que nos caben, como empleados en relación de dependencia nos podemos ir, como síndicos no. Es entendible, es lo que dice el reglamento del fuero, y es entendible porque no es conveniente que nos cambien de golpe en el proceso. Ahora, este síndico fue a la Cámara porque lo multaron, porque
dejó muchas diligencias desatendidas. Y la sala B de la Cámara Comercial le dijo algo que estamos viviendo hoy. Le dijo, la sindicatura no debió abandonar el trámite de realización del bien, porque es su específico deber llevarlo adelante según la ley concursal, sino que ante las dificultades apuntadas, debió consensuar con el juez, director del proceso, los pasos correspondientes a la situación concreta. Esto es la frase que puse ahí cuando dije, hoy los jueces también tienen que colaborar con nosotros, como directores del proceso. Desde nosotros de nuestras casas, ellos de sus casas, y con una computadora en el medio. Y lo que contaste, Osvaldo, de que hizo Javier, es fantástico. Y Cosentino me dio también un dato, recién en el medio de la charla me dijo que él le ordenó que el síndico sea el que firmara, el síndico imprimiera, él hizo la faja de clausura y que el síndico la firmara. Con lo cual, otra idea más que se puede dar en el marco de una constatación en una quiebra. Eso solo. Gracias. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Tenemos alguna? Les anuncio dos cosas. Tienen la revista del Departamento de Derecho Económico y Empresarial, la revista electrónica. Por lo menos en pantalla está lo que les mostramos. Hay artículos de Dazo, Trufat, varios artículos, lo mío. Les recomiendo el mío, Todos somos insolventes, soluciones concursales simples, porque aporta una serie de datos y una serie de soluciones para la coyuntura. Lo que tenemos que hacer ahora es, y empezamos hoy, mirar el futuro. La próxima reunión, el 23 de julio, les anunciaremos por mail y por mail del departamento, por la página de la facultad, quienes se presentarán a exponer, pero seguiremos en esta tónica de encontrar soluciones simples para el futuro. Y buscaremos también, como decían Javier y como decía Juan, alguna solución coyuntural, pero para el futuro, para cambiar la ley, para mejorar la ley, porque esto no ha dado resultados y las soluciones no han sido las que esperábamos. Muy agradecido a la doctora Antonelli por su servicio, que ha sido inestimable en la conducción remota de la reunión. Agradecido a Alicia Ferrer de Uruguay, a todos los disertantes. Nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias por su presencia.